Vamos a continuar nuestro estudio. Estamos viendo, ¿qué libro? Marcos, capítulo 10, versículo 13. Vamos a intentar hasta el 31. Dice Marcos 10, del 13. Dice, y le presentaban los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Y viéndolo Jesús, se indignó y le dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Señor, muchas gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias porque podemos encontrar, Señor, siempre en ella palabras de aliento, Señor. Palabras, Señor, que nos ayuda también a ver lo que está pasando en nuestras vidas, Señor. Y te agradecemos por ello, porque nunca nos has dejado a la deriva, Señor, sino al contrario. Siempre nos has dejado, Señor, tu palabra, ese manual, Señor, en el cual podemos saber hacia dónde ir, hacia dónde apuntar, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos un tema poco delicado, ¿no? En cuanto hablaba del divorcio. Y hoy vamos a ver dos escenas que están pasando, los niños y el joven rico. Hoy vamos a ver estos dos. Y vamos a ver esta parte con los niños. Por ahí me tocó, por ahí si no tienes hijos pequeños, muchas gracias. Por ahí si no tienes niños pequeños, a lo mejor no me ubicas, pero yo estoy en el área de club, entonces si tienes niños pequeños, pues seguramente por ahí me ubicas. Y me tocó otra vez justamente esta parte, la parte de los niños. Y vamos a ver 4 personajes que aparecen en esta escena solamente. Hay una que no lo menciona como tal, pero dice, y presentaban a los niños para que los tocase. ¿Quién los presentaba? ¿Quién creen que los podría llevar estos niños a Jesús? Sus papás, ¿no? Sus papás eran quienes estaban llevando a estos niños a Jesús. Vemos el primer personaje, que son los papás que están apareciendo. No lo dice, pero ¿quién llevaba a los niños? Pues los papás. Están también los discípulos, está Jesús y también están ¿quiénes? Los niños, ¿no? Y vamos a ver ahorita cada uno de estos 4 personajes que salen. No sé si eres papá, o a lo mejor dices, híjole, mis hijos ya tienen 30 años, 40 años, pero ¿qué crees? Sigues siendo papá y puedes seguir orando por ellos. Puedes seguir presentándoles el evangelio, ¿no? ¿Tienes niños pequeños? Llévalos al evangelio. ¿Todavía no tienes niños? Puedes llevar a otras personas, puedes llevar a tus sobrinos a los pies de Cristo. Y esta parte que dice que los llevaban a Jesús, de pronto pensamos como papás esta cuestión de que si los traemos a la iglesia, incluso si les leemos, estamos cumpliendo. Pero, ¿sabes? No se trata nada más de traerlos a la iglesia. Y esto lo vamos a ver, si puedes abrir tu Biblia en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Por ahí lo van a poner. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa y andando ¿por dónde? Por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Quién les está diciendo estas palabras? Dios. ¿A quién? A los papás, ¿estás de acuerdo?
Se los está diciendo a los papás. Y de pronto, si vemos esta parte que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Pero tú vas a repetir algo que ¿qué? Que Dios ya te habló. O sea, no es leerles a ellos solamente, sino es algo que Dios ya te habló, compartirlo con tus hijos. Y se los vas a repetir. Pero un poco antes dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sobre el corazón de quién? De los papás. Primero Dios nos tiene que hablar a nosotros. A veces queremos esta parte de que nuestros pequeños pues sean buenos cristianos y está bien, y los traemos a la iglesia y a lo mejor a veces les leemos, pero ¿qué crees? Dios nos tiene que hablar primero a nosotros. Dios tiene que estar hablando primero a nuestras vidas, ¿no? Y a lo mejor dices, bueno, es que mis hijos están ya grandes. Dice también la palabra que instes a tiempo y ¿qué? Y fuera de tiempo, ¿no? A lo mejor dices, es que ya mis hijos ya no viven conmigo. Puedes seguir orando y cada vez que los veas puedes seguir diciéndoles, Dios te ama. En el versículo 7 de Deuteronomio dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa. A veces son miércoles o son domingos y pensamos que hasta ahí se acabó, ¿no? O sea, ya los traje a la iglesia, ya escucharon. Y a veces los domingos en la mañana o los miércoles andamos buscando la Biblia porque no sabemos dónde la dejamos, ¿no? Tenemos que estar constantemente meditando la palabra de Dios. Y dice, estando en tu casa y andando ¿por dónde? Por el camino. De pronto ir meditando también la palabra, ¿no? Si por ahí tienes un texto que Dios te habló, habla de ellos con tus hijos, repíteselos. Y dice también, al acostarte y cuando te levantes. A veces estamos ya tan cansados que ya no queremos leerles. En la mañana tenemos tanta prisa, se nos hizo tarde, que se nos olvida, ¿no? Pero la palabra de Dios aquí es muy clara y dice que se las tenemos que repetir en la casa, en el camino, al acostarnos, al levantarnos. Y sé que de pronto como papás, a veces hemos fallado en esta parte. Pero ¿sabes? Lo único que tenemos que hacer es llevarlos a la palabra de Dios. Y Dios se va a encargar de ellos. Y a lo mejor tienes hijos adolescentes o un poquito más grandes, y a lo mejor de pronto has visto que no hay frutos. No dejes de compartirles el Evangelio. Dios se encargará. No es algo que nosotros tengamos que hacer como papás, es el Espíritu Santo el que obra en la vida de cada uno de nosotros. Y les repetí hace rato que dice la palabra de Dios que lo hagamos a tiempo y fuera de tiempo. No lo dejes de hacer. Pero antes de eso, nosotros necesitamos pasar un tiempo con Dios también. Porque a veces queremos compartir algo o decirles que hagan algo que nosotros ni siquiera hemos hecho. Entonces recuerda estas palabras. Repetir lo que Dios ya te ha dicho, lo que ha puesto sobre tu corazón. Y a veces como papás ha llegado momentos que quizá nos hemos desanimado, ¿no? Que pareciera que les hablas y como que no, como dicen, ¿no? Te entró por un lado y te salió por el otro, ¿no? Pero sabes, lo que tú tienes que hacer es compartir el Evangelio, hablar de la palabra de Dios a tus hijos. Y Él se va a encargar, ¿no?
Dice también en Proverbios, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará. A lo mejor de pronto se va un tiempo, pero tú dejaste sembrada la semilla, tú dejaste lo que Dios te ha dejado encargado. Y hoy los niños están siendo fuertemente atacados con esta cuestión de ideología de género. Y lo veíamos también hace 8 días con lo del matrimonio, ¿no? Veíamos antes cómo era muy atacado el matrimonio, pero hoy es muy fuerte atacado nuestros pequeños. Están recibiendo un montón de cosas en la escuela, con sus amigos, y nosotros ¿de qué los estamos alimentando? Necesitamos compartirles el Evangelio. Necesitamos saber que ellos conozcan ¿qué? La verdad. ¿Y esa verdad es quién? Jesús. Porque si no se quedan con lo que les cuentan allá afuera, se quedan con lo que están viendo. ¿Qué están viendo nuestros hijos, papás? ¿Qué están escuchando? ¿Están escuchando de Dios o no están escuchando de Dios? Y algo que necesitamos también nosotros como papás reconocer es que todos somos pecadores y todos necesitamos a Cristo. ¿Creen que nuestros hijos necesiten de Cristo? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos, y hemos aprendido que en griego y en todos los idiomas todos es todos, ¿no? Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos necesitamos de Cristo y es algo que nosotros necesitamos también reconocer y saber que nuestros hijos necesitan de Cristo. Y ahorita viendo un poquito con los niños y más adelante vamos a ver por qué es necesario predicarles también a nuestros pequeños. Dice el Salmo 127:4, dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y estas saetas son estas flechas que van dirigidas ¿a dónde? A Cristo. ¿Hacia dónde estás lanzando esas flechas? ¿A Cristo o al otro lado? Porque hacia donde tú los dirijas, ¿qué crees? Hacia allá van tus hijos. Si los apuntas a Cristo, aunque haya viento, van a llegar. Lo que necesitamos hacer es apuntar siempre a Cristo. Y sé que de pronto como papás ha habido momentos en los que sientes que no se puede, que dices, es que ya lo intenté, es que ya lo hice. Lo que nos pide Dios es solamente repetir lo que Él ya nos ha hablado a nosotros. Y Él se va a encargar de todo lo demás. Y sé que de pronto quisiéramos que respondieran a lo que nosotros les estamos indicando, a la palabra de Dios. Pero siendo sinceros, ¿cuántas veces nosotros también hemos hecho caso a lo que Dios nos ha dicho? Y a veces queremos que nuestros hijos respondan algo que también nosotros no hemos respondido, ¿no? No dejes de predicar el Evangelio a nuestros pequeños. Llévalos, acércalos a Él. En cuanto puedas, también dice la palabra que hay que estorbarles al pecado, ¿no? Estórbales. Estórbales. ¿Se van a enojar? Se van a enojar. A veces hasta te van a decir, es que tú no me quieres. Es preferible que te digan eso a que no les compartas el Evangelio. Porque si no está el otro grupo que estaba ahí. ¿Y eran quiénes? Los discípulos. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? ¿Estaban dejando pasar a los niños? No, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué estaban haciendo? Se lo estaban impidiendo.
¿Sabes por qué lo hacían? Acuérdate que en ese tiempo los niños y las mujeres, que lo veíamos también hace 8 días, no eran muy valorados. Y entonces de pronto veían a los niños y decían, bueno, ¿de qué le van a ayudar a Jesús? Porque acuérdate que ellos pensaban que venía ¿qué? A libertarlos de los romanos, ¿no? Y entonces para ellos era simplemente un estorbo los pequeños. Y entonces por eso no dejaban que los pequeños llegaran a Jesús. A veces también nosotros estamos haciendo como los discípulos. Estamos estorbando, a veces no solamente a nuestros hijos, sino quizá también a nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros amigos. Quizá también estamos estorbándoles a que lleguen a Dios. Y necesitamos tener cuidado con eso. A veces nuestros pensamientos, que a veces no tienen nada que ver con lo que nos dice la palabra de Dios, estamos haciendo que la gente no se acerque a Dios. Porque a veces pensamos que se trata de lo que uno hace y no de lo que ha hecho Dios en la vida de cada uno de ellos. Y todos hemos pasado por ahí, ¿no? Todos hemos sido esos discípulos que a veces estorbamos, ¿no? Y vemos la reacción de Jesús, ¿no? Que les dice, no se los impidan, o sea, no dejen que ellos puedan venir a mí, ¿no? Dice, porque de los tales es el reino de Dios. Y dice, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él, y tomándolos en los brazos, poniéndolos las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Cómo es un niño? ¿Un niño pecará o no pecará? ¿Sí? ¿Es egoísta? ¿Los niños son egoístas? Pregúntale a un bebé. Si quiero comer, ¿y cuándo se va a callar? Hasta que le des de comer, ¿no? Y quiere la atención todo el tiempo. A veces tenemos esta idea que los niños no son pecadores. Decimos, los niños son inocentes, pero ¿sabes? No lo son. Porque si no, también la palabra de Dios que dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque si no, entonces estaríamos diciendo que hay otro camino, ¿no? Y hay un solo camino. Y leíamos Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y todos dijimos que ¿quiénes son? Todos. Todos necesitamos de Cristo, no importa la edad que tengamos, ¿no? Y a lo mejor puedes decir, es que no me va a entender. Créeme que te entiende. Y todos los que hemos pasado por esta etapa de cuando son bebés, sabemos que entienden los pequeños cuando tú les hablas. Háblales de Cristo. Es más, dice también la palabra, dice, en el vientre fui formado, ¿no? Mi embrión, ¿qué dice? Vieron tus ojos. Esto quiere decir que los pequeños saben que existe Dios, que necesitan un Salvador. Quizás no lo van a hablar, ¿verdad? Pero todos necesitamos de Cristo. Pero un pequeño también es que ¿puede hacer las cosas él solo? ¿Necesita de quién? De un adulto, ¿no? A esta parte se refiere la palabra de Dios. A ser dependientes. ¿Y dependientes de quién? De Dios. Nosotros necesitamos ser dependientes de Dios. Mis hijas tienen 6 y 8 años y hay cosas que ya abren el refri
Y ya cuando abren el refri, los que tienen hijos adolescentes, dices, ya me vaciaron el refrigerador y la despensa, ¿no? Ahorita mis hijas ya abren el refri y digo, ay, creo que se van a acabar muy rápido lo que hay en el refri, ¿no? Pero antes, que no lo podían abrir, iban y pedían ayuda, ¿no? Para abrir un frasco, te piden ayuda. Los niños son, ¿qué? Dependientes, ¿no? Necesitan de alguien que los dirija, alguien que los instruya. A esta parte se refiere la palabra de Dios. Que dependamos de Él, que dependamos de Jesús. Un niño es sencillo. Un niño no anda pensando en el día de mañana cómo le va a hacer y cómo va a pagar. No. ¿El niño se preocupa por el día de mañana? No. Porque ¿a quién tiene? A sus papás, ¿no? A un niño le dices algo y lo cree o no lo cree. Lo cree, ¿no? A esta parte se refiere la palabra de Dios. Tener un corazón como un niño, sencillo, dependiente, ¿no? En club con los bebés, con los que están en cuna, creo que los han oído llorar, ¿no? De pronto los domingos. Y de pronto al pequeño le decimos, le voy a hablar a tu mamá, le voy a hablar a tu papá. Ahorita tranquilízate. Hay veces que sí se tranquilizan, hay veces que no se tranquilizan, ¿no? Pero cuando se tranquilizan, ¿sabes lo que hacemos también al final? Les hablamos a los papás. Porque al pequeño le dijimos que le íbamos a hablar a su papá, ¿no? Entonces lo que no queremos de pronto es que piensen que les estamos engañando, ¿no? Que le estás diciendo, le voy a hablar a tu papá, ¿no? Y entonces ya como que el niño se queda tranquilo y después dice, bueno, pues ni le hablaron ni yo me quedé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le hablamos al papá, le hablamos a la mamá para que pueda venir, porque no se trata de engañarlos, porque un niño cree lo que le estás diciendo, ¿no? Y nos tocó en alguna ocasión con un pequeño que una vez se le prometieron unos dulces y decía algo. ¿Y qué crees? Lo dijo, ¿y qué crees que nos pasó? No hubo dulces. Y la próxima semana que le dijimos lo mismo, ¿qué crees que nos dijo? Dice, no, porque ustedes nada más me dicen y no me dan. No. El niño es sencillo y cree las cosas, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de niños que nos habla la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del último profeta? ¿Quién fue? Samuel. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló? Que era un niño y que iba con quién. ¿Quién era su maestro? ¿Quién? Ajá, fuerte. Elí, ¿no? Que le decía, ¿me has hablado? Y decía, no, yo no te hablé. Se volvía a dormir y le hablaban otra vez, Samuel, Samuel. ¿Crees que Dios se interese por los niños? Claro. Dios murió también por los niños, ¿no? Y lo que quiere y lo que nos menciona aquí la palabra de Dios es que tengamos un corazón sencillo y un corazón dependiente de Dios. Y hay muchos ejemplos también de niños. Tenemos un ejemplo que yo recuerdo mucho, es el de Itzel, la esposa del pastor Raúl. ¿Sabes cómo llegó su familia a la iglesia? Sus primas la invitaron a Club Semilla. Y le gustó Club Semilla. ¿Y qué crees que pasó después? Le pidió a sus papás que la llevaran los domingos a Club Semilla. Y contaba el pastor César
que luego las pasaba a dejar y él se quedaba afuera, ¿no? Fumando, esperando a que terminara. ¿Sabes? Un día Dios lo alcanzó, y ustedes lo saben, ¿no? A toda su familia. Por un niño que escuchó la palabra de Dios. Entonces necesitamos saber que los niños son importantes para Dios. Necesitamos saber que no tenemos que estorbarles. Y me gusta esta parte que habla cuando Jesús los ve, dice, y tomándolo en los brazos, ¿no? ¿Qué es lo que hace Dios? Te toma. No sé cuál haya sido tu vida, pero sabes, Dios te quiere tomar en sus brazos. Y si poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecía. Yo no sé cómo están tus hijos, si sean pequeños, sean grandes. Si tienes familiares que quizá les has predicado, pero a lo mejor no han hecho caso, sígueles hablando de Cristo. No los dejes de hacer. Y tus hijos, no dejes tampoco de predicarles el Evangelio. A mí a veces me pasa que ya vengo cansado y luego mis hijas bajan con la Biblia, ¿no? Así, ¿no nos vas a leer? Yes. Claro, ¿no? ¿Y podemos estar cansados? Podemos estar cansados, ¿no? Pero no impidas que tus hijos lleguen a Cristo, ¿no? Compárteles el Evangelio. A tus familiares, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Hazlo, compárteles. La siguiente historia dice, y al salir él para seguir su camino, vino corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Y quién es ese bueno? Dios, ¿no? Sabemos que ya no era un niño, sino era un joven, ¿no? ¿Era rico o pobre? Era rico, ¿no? ¿Y qué hizo? Se hincó delante de Jesús. Quizás se presentó de una manera correcta, ¿no? Porque le dijo, Maestro bueno. Pero, ¿sabes? Dios estaba mirando su corazón. Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Jesús no está rechazando lo que le está diciendo, sino más bien quiere analizar el por qué lo está haciendo, ¿no? Y más adelante vemos, y ahorita regresamos un poquito a esta parte, dice, ninguno hay bueno, sino solo uno, y Dios. Dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Le creemos? ¿Será? Si se fijan, los mandamientos que le está diciendo son acerca de otros, ¿no? O sea, sabemos que hay mandamientos que son hacia Dios y mandamientos que son hacia nuestro prójimo. Y le está diciendo los mandamientos hacia su prójimo, ¿no? Le está diciendo que no hurte, que no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Y este joven que le dice, todo lo he guardado ¿desde cuándo? Desde mi juventud, ¿no? Y bueno, no sé si realmente lo haya hecho o no. Quizá a lo mejor vivía una vida religiosa. Moralmente era bueno.
pero vamos a leer cómo más adelante su corazón hacia dónde estaba. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó. ¿Te fijas? Jesús conocía el corazón de este joven, ¿no? Se le dijo, yo lo he hecho todo lo que has dicho yo lo he hecho. Pero dice que Jesús lo amó. ¿Te acuerdas de esta escena con Pedro cuando lo negó? Que Jesús al final le dijo, yo te amo, ¿no? Creo que son estas mismas palabras que le está diciendo al joven rico. ¿Sabes? Yo te amo. Sé que a lo mejor no has hecho todo, pero yo te amo. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sabes? No se trata de cumplir los mandamientos, no se trata tampoco de vender tus posesiones, se trata de seguir a Cristo. Ese es el verdadero tema sobre lo que está viendo Jesús sobre el joven rico. No se trata de que tú te despojes de tus posesiones, sino se trata de ¿qué? De seguir a Cristo. Quizá dentro de ese seguir tengas que dejar cosas. Pero el joven otra vez piensa que se trata de lo que uno hace, de lo que uno tiene. Pero hemos aprendido que no se trata de lo que hacemos o de lo que tenemos, sino lo que hizo ¿quién? Jesús, ¿en dónde? En la cruz. Y por eso le dijo, vende todo y sígueme, ¿no? El énfasis no está en venderlo todo, sino en seguir a Jesús. Ahí está el verdadero énfasis de nuestra vida también. A veces queremos llegar a Jesús y decirles que tengo esto, yo ya hice esto, yo ya logré esto. Y a veces lo único que nos está pidiendo Jesús es, sígueme. O sea, a veces tú eres el que dices, no, y voy a dejar esto y voy a dejar esto otro. Y lo único que Jesús nos está pidiendo es, sígueme. A lo mejor, por consecuencia, vas a tener que dejar muchas cosas que no le agradan a Dios. Pero Dios no está enfocado en que dejemos las cosas, sino que sigamos a su Hijo. En Lucas también dice este mismo pasaje, le dice, sígueme y toma tu cruz, ¿no? Que aquí también lo decía, toma tu cruz, ¿no? Y esto de toma tu cruz es, y lo hemos visto, es morir a uno mismo. A veces no queremos morir y estamos como este joven, ¿no? Tenemos un chorro de cosas que de pronto Jesús lo único que dice es, sígueme. Y tú ya dices, no, es que pues mi trabajo, es que mis amigos, es que mi relación. Y no lo queremos dejar. Y para que sigas a Jesús, necesitamos morir, necesitamos deshacer de lo que nos estorba, ¿no? Y esto también lleva de pronto a ver dónde realmente estaba la identidad del joven. La identidad del joven estaba en cumplir los mandamientos o en lo que él tenía. En lo que él tenía. A veces nuestra identidad está en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros amigos. Pero nuestra identidad debe de estar en Cristo. Y es donde debemos de saber qué
dónde está nuestra verdadera identidad. Y cuando Dios nos pide cosas o cuando Dios nos dice sígueme, es donde podemos de pronto saber dónde está nuestro corazón. ¿Cómo se fue el joven? Triste. Cuando tú sigues a Jesús, no estás triste. Cuando tú sigues a Jesús hay gozo. Pero este joven se fue triste. Y otra vez vemos que se trata de seguir a Jesús, no de lo que hacemos, no de lo que tenemos. Se fue triste porque se quedó, fíjate, se quedó con todo lo que tenía y se fue triste. ¿Y esto de qué nos habla? Que lo que tenemos al final no nos hace feliz, porque siempre vamos a querer más y más y más. Él tenía todo y se fue triste. Quizá a veces no vamos a tener todo materialmente, pero tenemos a Cristo y lo tenemos todo. Y de eso se trata. De eso nos está hablando este pasaje. En Cristo estamos completos. No necesitamos nada más. ¿Has sentido ese gozo que te da Dios aún en medio de una dificultad? ¿Aún en medio de un problema? ¿Aún en medio de carencias? Incluso teniendo dinero puedes estar triste. Lo veíamos con este joven rico. Pero eso no, la cuestión no está en la riqueza, sino en dónde está tu corazón. Porque el problema no son las posesiones, sino nuestro corazón, en dónde está nuestra confianza. Tu confianza está en lo que tienes. El joven dijo, he cumplido esto, tengo esto, ya lo he logrado todo, ya tengo todo. Pero, ¿sabes? Llega con Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esto quiere decir que él mismo sabía que le faltaba algo. ¿Te has sentido así de pronto? ¿Que te falta algo? A veces lo único que tenemos que hacer es decirle, Jesús, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Y vemos dos contrastes, ¿se acuerdan? Los niños eran, ¿qué? Sencillos, ¿no? Necesitamos tener un corazón sencillo y dependiente de Dios. Pero vemos el contraste con el joven, que él pensando que tenía las posesiones, lo podía lograr todo. Y termina diciendo, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y ahí está el punto, ¿no? ¿El problema son las riquezas? No. El problema es dónde está nuestro corazón otra vez, en quién estamos confiando, ¿no? Y a veces nos pasa eso, nuestra confianza está en otro lado, menos en Jesús. Y es lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos. Dice, más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque en esa cultura pensaban que el que era rico, ya prácticamente ya lo tenía todo, ¿no? Tenía la vida resuelta y prácticamente iba a ser salvo. Por eso para los discípulos fue sorprendente y preguntaban, pues ¿quién podrá ser salvo? O sea, si no es por las riquezas, si no es por lo que ha logrado, por lo que ha hecho, porque ha hecho los mandamientos, entonces ¿cómo podrá ser salvo? Y otra vez, no se trata de lo que hacemos, sino lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas que son posibles para Dios.
Para Dios todo es posible. Y a Dios lo que más le importa es nuestra vida, nuestra salvación. Y entonces aparece alguien que siempre es bien oportuno para meterse en todas las conversaciones, ¿no? Y decir, yo hago, yo digo, ¿no? También dice, entonces Pedro comenzó a decirle, ¿no? Vemos a este Pedro siempre impulsivo y siempre tratando ahí de salir. Dice, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, ¿no? O sea, Pedro diciendo, oye, yo sí he dejado todo, ¿no? Yo ya te seguí, ¿no? Pero vemos otra vez Jesús, ¿no? Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio. ¿Por causa de quién? De Jesús y del Evangelio. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecución, y en el siglo venidero, ¿qué? La vida eterna. Pero muchos primeros serán, ¿qué? Postreros, y los postreros, primeros, ¿no? ¿Te han dado la espalda cuando aceptaste a Cristo? Quizá algunos sí, quizá algunos no. Pero tenemos aquí también una familia. Y Dios nos ha regalado una hermosa familia que fuimos comprados con la sangre de Cristo. Y hoy lo que Dios quiere es que le sigas, ¿no? A veces pensamos que tenemos que dejar las cosas, a veces pensamos que tenemos que dejar trabajo, posesiones, dinero. Posiblemente te lo pueda pedir, pero lo único que nos está diciendo hoy Dios es, sígueme, búscame. Eso es lo único que hoy Dios quiere de nosotros. Búscalo. A veces estamos más preguntándole a Dios por el qué tengo que hacer, qué hay de esto, qué hay del otro, pero a veces no lo buscamos. Hubo un tiempo que Dios también me había hablado sobre algo y, ¿sabes? No le obedecí. Y Dios a través de un pasaje también me habló todavía recuerdo, en Samuel. Y me dijo, el obedecer a medias no es obedecer. Y fue un tiempo en el que Dios me estuvo hablando y de pronto me decía eso, es que no me busques para preguntarme, solo sígueme, solo conóceme. Y es hoy Dios lo que quiere, que lo conozcas, que le sigas, que conozcas verdaderamente quién es Él. Por ahí dicen, ama a Dios y haz todo lo que quieras, ¿no? Porque cuando amas a Dios, vas a buscar honrarle. Vas a quizá deshacerte de cosas que sabes que no están bien, ¿no? Pero hoy Dios lo único que te pide es, sígueme. Y para poderle hablar también a tus pequeños, veíamos en Deuteronomio, ¿qué tienes que hacer? Ir primero a Él. Y hoy es un buen día para decirle, Dios, aquí estoy, ¿no? Te quiero seguir. No le digas, ahora sí, si empiezo a leer, voy a dejar esto. No, solamente síguelo, conócelo, pasa tiempo con Él. Pasa tiempo con Él. Oramos. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a veces, Señor,
Depositamos nuestra confianza como en este joven, por lo que hemos hecho, por lo que tenemos, Señor. Pero hoy también tú nos dejas ver que no es por lo que hacemos, Señor, sino es lo que tú ya has hecho en la cruz, Padre. Y lo único que tú quieres, Señor, es que te conozcamos, que te sigamos, Señor. Y también te pido por aquellos papás, Señor, que quizá han batallado con sus pequeños, Señor, con sus hijos, sea la edad que tengan. Y quizás se han desanimado, Señor. Quizá han dicho, ya no puedo. Y es cierto, la verdad es que no podemos nosotros. Lo único que necesitamos hacer es llevar a nuestros hijos a la cruz. Decirles cuánto les amas y que tú moriste por ellos. Y eso es lo que nos has mandado a hacer, Señor. Compartir tu evangelio, Señor. Solamente eso, Padre. Es cierto, también tenemos que quizá a veces corregir e instruirlos, Señor. Pero lo principal que tú nos has mandado es a compartirles el evangelio. Y quizá han hijos, Señor, que se han apartado de ti completamente. Te pido por los corazones de los papás, Señor, que no desfallezcan en sus oraciones. Que no desfallezcan, Señor, que aun cuando los puedan ver, decirles, Dios te ama. Y que puedan descansar, Señor, no en lo que ellos han hecho, sino en lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén.